Ya tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, y vamos a conversar con él justamente sobre los aumentos de los casos de COVID que tenemos en nuestro país. Doctor Marcelo Aguilar, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Algún problema tenemos con la señal. Intentemos a ver si podemos recuperar la señal con el doctor Marcelo Aguilar. Él es epidemiólogo y sería bueno hablar sobre la situación de estos aumentos de casos de COVID que hace algunos meses, Carla, ya casi que a inicios de año no había casi tantos aumentos de COVID, ¿no? Como se está dando ahora en estos días. Y no solamente acá en el país. Yo les decía que hay ciudades en China que la situación es preocupante, a pesar de que China tiene medidas severas para contrarrestar la pandemia, pero igual la situación está bastante complicada. En Estados Unidos también los hospitales están llenos. Acá en Ecuador los hospitales están llenos, se están llenando con personas que van con problemas respiratorios. Y lo más preocupante es que los hospitales se están llenando, pero no hay pues ni paracetamol en los hospitales en este momento, Carla. No hay ni siquiera paracetamol para los pacientes. El médico simplemente seguro te va a dar una receta, vaya, cómprela a la farmacia. Y el que no tiene para comprar esa receta. Y bueno, esto se contrapone a lo que el presidente de la República anunció, ¿no? Anunciaba él aproximadamente en octubre, en el mes de octubre, el fin de la pandemia. ¿Se acuerda que incluso lo comentamos aquí en algún momento? Nuestro querido Jorge nos graficó con algunas imágenes donde el presidente declaraba el fin de la pandemia. No sabemos si es que el presidente tiene grandes estudios en ciencias médicas que puede anunciar el fin de una pandemia, y miren en estos momentos lo que tenemos nuevamente. Recordemos lo que dijo. Formal a través del COE, pero la pandemia ha terminado en el Ecuador y eso es gracias a un proceso de vacunación que llevamos a cabo hace un año, que nos permite decir, pues ya la pandemia quedó atrás. Y esta es una decisión que se la va a tomar en el COE con la participación del Ministerio de Salud fundamentalmente. Pero es ya. Pero es ya, yo creo que será cuestión de una semana o 10 días, pero ya se va a declarar el término de la pandemia. ¿Y qué significa eso? ¿Que ya no es obligatorio usar mascarilla? Que volvemos a una vida normal, no es obligatorio la mascarilla ni tampoco límites de personas en locales privados o en sitios públicos. Y le debo decir, gracias... carnet de vacunación, no hay necesidad, volvemos a la regularidad. Ahí están. Lo que era en el mes de octubre aproximadamente las declaraciones del presidente de la República. Me dice mi querido Jorge, sí, ya nos podemos conectar con el doctor. Doctor, buenos días. Carla Aro le saluda. Saludos, buenos días. Aquí estoy. Doctor, bueno, ingresemos al tema para ver si no se nos daña la señal. Decíamos hace un momento, el presidente de la República aproximadamente en el mes de octubre anunciaba el fin de la pandemia. Nos sorprendíamos los medios de comunicación de escuchar esto, como un presidente de la República puede anunciar un fin de una pandemia, ¿no? Que ni siquiera los propios médicos, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud puede decir que se acabó, que se terminó. Y ahora, aproximadamente 2 meses después, vemos un repunte, un incremento, e incluso el COE nacional nos pide y nos exige volver a usar mascarilla. Se nos relajó demasiado, se nos dio de pronto muchas prioridades para descuidarnos los ciudadanos. Bueno, yo creo que estas declaraciones lo que causaron es una falsa seguridad en el país. Primero, el fin de una pandemia no puede terminarla un país. Una pandemia es un evento global, planetario, en que un agente infeccioso nuevo que no había circulado nunca antes afecta a los 5 continentes. Ese es el criterio. Entonces, un país no puede decretar el fin de la pandemia. Y ciertamente algunas de estas declaraciones, como anteriormente se venía diciendo, vamos a dejar las mascarillas y todo esto,
quitaron algunos elementos que son claves en la protección de la sociedad. Primero, la percepción de riesgo. Segundo, el uso sistemático de medidas preventivas que son útiles incluso si no estuviéramos en pandemia. Y tercero, la idea de que al haberse acabado esto, dejaron de demandarse las vacunas. Esto ciertamente tiene un efecto negativo en cuanto a lograr una protección óptima y efectiva. Lo que está sucediendo en este momento es que tenemos un brote estacional de virus respiratorios previsible, prevenible. Esto ocurría antes de la pandemia y ahora la COVID-19 con su virus, el SARS-CoV-2, se está comportando también como un virus estacional. Entonces, era previsible que a finales de año, que por una serie de factores climáticos, estos contrastes que tenemos en la zona andina, por ejemplo, de mucho frío en la mañana y alto calor al mediodía, en la costa tenemos mayor humedad, tenemos mayor temperatura con la entrada de lo que llamamos la época lluviosa, son factores climáticos que favorecen la transmisión de los virus respiratorios y en este momento pues tenemos una conjunción de virus en donde están el SARS-CoV-2, están virus de influenza, está virus sincitial respiratorio y otros menos importantes como parainfluenza, adenovirus y rinovirus. Así que esto es un brote conjunto de varios de estos, sin embargo hay que tomarles especial atención a la COVID-19 y a la influenza, que son enfermedades que pueden generar condiciones de mayor gravedad. Doctor, esto significa que el tener varias enfermedades, varios virus, ya lo decía usted, como el COVID, la influenza, ahora tenemos problemas hasta con la gripe aviar, incluso había una escasez en cuestión de los pollos. Todo esto ha hecho que repunten de pronto este tipo de enfermedades que son propias ¿de qué? ¿De la época invernal que estamos ya viviendo, que vamos a atravesar? Se congeló. Esperemos ver cómo recuperamos el contacto con el doctor. Hasta eso voy a saludar a algunas de las personas que están conectadas. Rodrigo Ortiz. Patricio González dice, no discutas, vota no. Javier Eduardo, saludos Jaime, la gente es la culpable, sigue ahorrando en el mismo banco del que nos gobierna. San Vicente Santiago dice, a partir de esta hora, todos los días me conecto con su programa. Saludos desde la hermana República de El Carchi. Ya la declaró República, la provincia del Carchi. San Vicente Santiago, un abrazo mi estimado San Vicente. Javier Eduardo dice, cuando se paga el agua y la luz, ¿quién te receta el depósito? El Banco de Guayaquil. Y cobra una comisión por ello. Está claro. Clever Alvarado, viendo a Carlita y Jaime, me hace sentir que estoy en mi país. Ay, un abrazo gigante tuve para que él. salir por falta de oportunidad de trabajo. Un abrazote desde Pensilvania. Doctor, ¿nos escucha? Se congeló otra vez. Continúo con los saludos antes de que tengamos que conectarnos con el invitado. Gabriel dice, las vacunas de la muerte COVID-19 acelera cualquier enfermedad. Gracias por los comentarios. María Toro, acá en Quito hasta los perros están con gripe. Así nos dice Marta Toro, la situación es bastante crítica en la capital. Yeslu Suárez, un saludo a mi hijo Rafael Zambrano Suárez, que mañana cumple 15 años de parte de sus padres y hermana. Un abrazo para Rafael Zambrano, que mañana está de cumpleaños y que lo celebre junto a la familia. Bueno, gracias a todos los que están siempre conectados y viendo el programa Los Especialistas. Me avisa Jorge si ya tenemos el contacto con el doctor Marcelo Aguilar. Él es médico tropicalista y epidemiólogo. Nos faltan muchas interrogantes. Muchas preguntas que aún tenemos en el aire con respecto a estos aumentos de casos de COVID-19. Y ya lo decía el doctor en su primera exposición,
que el comentario del presidente en aquel momento, aproximadamente en el mes de octubre, un poco relajó a la población, tanto así que la gente no terminó de cumplir con la vacunación, no completó las dosis de COVID-19. Para unos bueno, para otros malos, unos estaban de acuerdo con la vacunación, pues otros no, pero en todo caso ahora vemos las consecuencias, que es necesario ahora protegernos, que es necesario ahora cuidarnos, es necesario ahora usar la mascarilla, volver a tener nuestro frasquito con alcohol, bueno, pues lavarnos las manos a cada momento que podamos, lo posible, y también mantener un poco el distanciamiento, ¿no? Tener en consideración que todas esas afecciones que se empiezan a dar y diferentes virus por el cambio climático, por lo que estamos viviendo, por la humedad, ya decía el doctor, Guayaquil es bastante húmedo, pues nos traen como consecuencia este tipo de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse, señores, hay que cuidarse y poner un poquito de conciencia porque bueno, vienen esas fechas especiales donde todos queremos darnos un abrazo con la familia y bueno, sería muy lamentable, y justo para fin de año, sería Carlita, muy lamentable que no se pueda dar por estos aumentos de casos de COVID. Justo para fin de año ocurre esto de aumentos de casos de COVID. Bueno, hay que reconocer que todos nos hemos relajado, yo también me incluyo, puede ser que yo me relajé también. La gente se olvidó de que todavía sigue la pandemia, pero no es, yo creería que aquí la culpa la tienen las autoridades de salud y el propio gobierno, porque ¿quién es el que toma las decisiones? ¿Para qué? Para decir ya no vamos a usar la mascarilla, es el gobierno, mientras otros países seguían con la mascarilla. Nosotros sí nos relajamos porque el señor presidente dijo que ya, pues el presidente anunció que ya daba fin a la pandemia. Ya lo tenemos al doctor Marcelo Aguilar. Carlita, hágale la interrogante que tenía usted y que se fue lamentablemente la señal. Doctor, continuando un poco con la entrevista, hablábamos de que este cambio climático de una u otra forma vuelve más vulnerables a los ciudadanos con respecto a las enfermedades respiratorias. Bueno, ciertamente el efecto global del cambio climático va a tener efecto sobre varias enfermedades, las enfermedades respiratorias, entre ellas las enfermedades transmitidas por vectores, una mayor afectación de personas quienes tienen, por ejemplo, cardiopatías, enfermedades crónicas. Pero este es un efecto mucho más global. El cambio climático es un proceso que está ocurriendo de forma acelerada y tiene alguna influencia ya en lo que se llama la variabilidad climática. Por ejemplo, en condiciones normales, ahora ya en el Ecuador podemos apreciar condiciones de alta temperatura en algún momento o de frío extremo. En la ciudad de Quito, encontrarnos con temperaturas de 25, 26 grados a mediodía no era habitual hace un par de decenios atrás. Entonces sí, el cambio climático influye en esto y vemos en algunas zonas del hemisferio norte, por ejemplo, situaciones extremas de frío, situaciones extremas de calor y esta variabilidad de temperatura en un día pues favorece la transmisión de estas enfermedades. Ciertamente se profundizan estos efectos y causan pues una mayor frecuencia de enfermedades respiratorias. Doctor, ¿hay alguna diferencia en síntomas entre la influencia y el COVID? ¿Se puede distinguir alguna diferencia? En términos médicos nosotros abordamos tres perfiles clínicos. El primero es del resfriado común, que esta es la enfermedad más común de los seres humanos, causada por casi 200 virus respiratorios, que es esta condición de goteo nasal, de dolor de garganta, de decaimiento, tan común a todas las personas, pero que en general no se complica. Está la influenza y está la COVID, que inicialmente pueden tener síntomas muy parecidos, son indistinguibles del resfriado común, y así se está comportando el COVID, que recordemos antes causaba casos graves y casos mortales, pero por efecto protector de las vacunas, ahora se comporta más bien como una infección
más leve. Como una gripe. Sin embargo, es importante identificar algunos signos de alerta, como fiebre más de 38 grados, dificultad respiratoria, la condición que una persona esté gravemente enferma, sin posibilidad de levantarse de la cama, por ejemplo, porque eso pueden ser signos de agravamiento tanto de influenza cuanto de COVID. Y en esos casos sí es necesario hacer un examen para diferenciar la enfermedad. Doctor, ¿cómo le va? La gran pregunta es, ¿qué tipo de variante es la que tenemos en este momento? En este momento están circulando en el mundo las variantes de Omicron, la BQ1, la BQ.1. Estas son altamente transmisibles, aparentemente no son más letales que las anteriores, pero se transmiten muy rápidamente. Eso tiene un efecto, aunque no causen casos graves que exijan hospitalización o terapia intensiva, producen brotes, como estamos viendo en las escuelas. Brotes simultáneos afectan al 30-40% de niños, lo propio pueden causar en una industria, en una planta de producción, entonces trastornan las actividades normales y eso también tiene un efecto social y económico. Uh-huh. La persona que está vacunada, que tiene todas las dosis, igual se puede contagiar, ¿no? Se puede contagiar, va a desarrollar un cuadro leve y lo más importante, no va a desarrollar complicaciones graves. No va a ser un cuadro que le obligue a ir al hospital y menos a la terapia intensiva. Esa es la gran ventaja de estar vacunado. Las vacunas protegen de los casos graves y mortales, pero no de la infección. En todo caso, el beneficio mayor de proteger la vida está dado ya por las vacunas. ¿Cómo están los hospitales en este momento? ¿Están llenos? ¿Hay una afluencia? Sí, lo escuchamos. Tenemos noticia que hay una gran demanda en la consulta externa por los cuadros gripales. La gente ahora está preocupada por esto, hay una gran demanda. Ha habido un aumento de la demanda de hospitalización pediátrica en niños menores de 6 años, principalmente por la infección respiratoria, pero al parecer no hay una gran demanda de casos para hospitalización y algunos cuidados mayores. Las personas que llegan con problemas de contagios de COVID, tal vez hay personas que se han complicado o son simplemente personas que llegan, se atienden y se van, ¿no? No, hay personas que se complican porque hay dos condiciones. Algunos que no están vacunados, que están vacunados de forma incompleta, o personas que tienen condiciones de comorbilidad, otras enfermedades que complican su respuesta inmunológica, enfermedades crónicas, pacientes con cáncer, pacientes debilitados en esas condiciones pueden desarrollar formas más graves de COVID. Ya en la recta final de este diálogo, sí me gustaría preguntarle a usted, doctor, ¿cómo ve el abastecimiento de medicamentos dentro de los hospitales? ¿Si hay insumos para atender a los pacientes? Yo entiendo que la situación, especialmente por los anuncios que ha hecho el ministro de Salud, que al menos los medicamentos básicos se han superado en su escasez. Entendemos que eso va mejorando de alguna forma continua, pero yo quisiera decir que la mayor parte de infecciones de COVID, de influenza y de resfriado común son casos leves que pueden ser manejados en el domicilio con reposo, con aislamiento, con hidratación, con alguna medicación sintomática. Solamente algunos casos que presenten signos de alarma como fiebre intensa, decaimiento, dificultad respiratoria, deben buscar ayuda médica, porque de lo contrario se congestionan los hospitales de forma innecesaria. Entonces es importante decir que la mayor parte de casos de infección pueden ser manejados en el domicilio y solamente atender aquellos casos que tienen alertas, signos de alerta para buscar servicios médicos.
Y es importante también hacer un exhorto a la población para que se vacune. Está disponible la vacuna para la influenza y está disponible la vacuna para la COVID-19. Quienes no han completado sus esquemas y quienes no tienen la vacuna anual de influenza pueden hacerlo e incluso recibir de forma simultánea las dos vacunas. ¿Por qué número de vacunas estamos en este momento, doctor, ya? ¿O dosis? Las vacunas se orientan al segundo y al tercer refuerzo. Recordemos que el esquema completo de vacunación era tener 2 vacunas. Más o menos se llegó a un 84% de toda la población, pero la población que recibió el primero y segundo refuerzo ha sido bastante menor. Entonces, quienes no han recibido tercera o cuarta dosis, favor vacunarse, es importante hacerlo. Y mucho más de aquellos que no se vacunaron. Hoy estamos viendo el efecto más valioso de las vacunas para la COVID y para la influenza, que es evitar los casos graves. Eso es muy importante decir. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros unos minutos, aunque hemos tenido un problema de enlace vía telemática, pero lo hemos tratado vía telefónica. Con mucho gusto, pues sí, estamos con algunos problemas. Desde ayer hay problemas en la calidad del internet aquí en la ciudad de Quito y, en fin, nos adaptamos a lo que podamos hacer para servir a la comunidad. Gracias. Y quisiera dar un mensaje final, si me permite. Por favor. Creo que un buen lema para diciembre debería ser: felices fiestas con las vacunas y las mascarillas puestas. Así evitaremos males mayores para enero y febrero. Excelente mensaje. Gracias, doctor. Un abrazo, saludos a toda su audiencia. A usted. Felices fiestas con las mascarillas y vacunas puestas. Me parece bueno el... Muy buen el lema, muy buen refrán ahí. Y bueno, sí tenemos que decirle a todas las personas que de pronto no se han vacunado, que por favor acudan a la vacunación, evitemos mayores brotes, evitemos desgracias, porque estas enfermedades definitivamente pueden llegar a quitarle la vida a las personas en un suspiro Casimiro, como dicen por ahí. Así que tratemos de evitar en todo lo posible. Hay muchas empresas que están haciendo sus fiestitas de Navidad, de fin de año, y es bonito, lo valoramos. Queremos que se mantenga, obviamente, porque es una muestra de unión, no es un momento de unión, de compañerismo, pero hay que hacerlo con responsabilidad. A vacunarse. ¿Usted ya se vacunó? Hay que hacerlo, sí, ya me vacuné. Hay que hacerlo con responsabilidad, así que usted ya sabe que tiene que estar muy, muy, muy atento, evite aglomeraciones, porque de repente hay gente con la que no conocemos y de pronto tenemos una interacción, entonces hay que cuidarse, ¿no? Y si usted tiene síntomas, si usted siente resfriado, usted se siente un poco de malestar, use mascarilla, trate de no ir a lugares, pues, que haya demasiada afluencia para que no contagie a las demás personas y bueno, pues, y este virus no se propague, por favor. Sabemos todo lo que vivimos, lo hemos vivido en carne propia, todo lo que nos ha costado y las lágrimas que hemos derramado todos los ecuatorianos con esta pandemia, con el COVID-19. No permitamos, no le demos cabida al COVID, por favor, no le demos cabida a este enemigo silencioso, no le demos cabida, cuidémonos. Hay que protegerse de una u otra forma, ahora es diferente, ya sabemos un poco cómo actuar, cómo protegernos, cómo llevar la situación. Así que ya lo sabe aquí en el Ecuador y en todo el mundo este mensaje.